entró una basurita en el ojo cuando vi la frase jóvenes triunfantes en Cristo. Jesús merece más, claro que sí. Vamos a empezar de esta forma. Voy a invitar a mi esposa para que le salude, ya que cuando vi esa frase jóvenes triunfantes en Cristo, vinieron muchos buenos recuerdos. Pasa. Tal vez para los que no sepan, desde el 2001 al 2006, enero de 2007, estuve trabajando con los jóvenes y fue un tiempo espectacular, un tiempo hermoso. Y ayer hablando con Carlina, me trajo muy buenos recuerdos y bueno, fue un tiempo bien, que realmente Dios obró mucho en mi vida. Entonces bueno, ahora es mi esposa que tal vez también necesite un poquito de aire. No me la pone fácil, ¿verdad? Bueno, sabíamos que esto iba a pasar. No era fácil, tantas emociones. Imagínense, esta es nuestra casa. Estamos en nuestra casa y aunque estamos ahorita sirviendo también al Señor en Dallas, en la iglesia, preparando el camino, somos la misma familia, porque la iglesia del Señor somos la misma aquí y allá y donde estemos, ¿verdad? Y Dios nos ha dado el privilegio de estar sirviendo en esta iglesia y claro que sí, es para nosotros de muchísima emoción estar aquí hoy con ustedes, porque les digo, esta es mi casa, aquí crecí yo, y ver muchas caras conocidas, amigos que realmente amamos, a todos, por supuesto, algunos nuevos que no los conozco, pero también los considero mi familia. Y gracias por todo el cariño, por todo el amor y sobre todo el soporte que le han dado a la familia pastoral, a mis padres, porque realmente sabemos que este trabajo pastoral requiere de mucho esfuerzo, pero lo que soporta el trabajo es el amor de la congregación. Y la verdad que le doy gracias por todo ese cariño, por todo ese amor. Y la verdad que bueno, estamos contentos. Cuando planificamos este viaje estábamos súper emocionados porque ya teníamos la posibilidad de salir y de viajar. Le doy gracias a Dios porque Esteban y Ana Daniela, nuestros hijos, quiero que ellos se paren para que los vean. Esteban tiene 16 años, Ana Daniela tiene 12 años. Ellos son un regalo del Señor y bueno, juntos como familia servimos allá en la iglesia. Y algo que el Señor puso en mi corazón cuando venían para acá es: esfuérzate y sé valiente. Yo sé que es un texto muy conocido, Josué 1:9, pero es algo que cobró mucha fuerza en mi vida esta semana, porque obviamente tantas cosas que el temor siempre quiere venir a traer mentira a tu mente y a tu corazón. Y yo hoy quiero transmitirles lo que el Señor me transmitió a mí primero a través de este texto, porque cuando escuchamos a Moisés y sabemos de Moisés, Moisés le dijo al Señor: Señor, si tú no vas, yo no quiero ir. Esa seguridad que él necesitaba. Pero la instrucción para Josué fue diferente. A Josué le dijo: marcha, que yo voy contigo, que es muy diferente, porque nosotros siempre necesitamos esa seguridad, decir, bueno, Señor, tú vas, ok, yo voy atrás. Pero aquí fue distinta la instrucción. A Josué le dijo: tú ve, que yo te acompaño, y todo lo que tus pies pisare, eso es tuyo. Entonces, muchas veces el temor no nos deja, no, yo no voy a predicar, el temor no nos deja avanzar, pero yo hoy quiero animarles, y se los digo porque fue la instrucción que Dios me dio a mí: avancemos, caminemos, sigamos adelante, porque el Señor está con nosotros. Que se esfuercen y sean valientes, que no teman, porque el Señor, no teman ni se intimiden, ¿ok? Que el Señor estará con ustedes donde quiera que vayan. Así que ahora sí. Lástima que no sigue.
No, bueno, ahora sí, ya es tan grande y tan llorón, ¿verdad? Tan grande y tan llorón ese muchacho. No, de verdad muy contentos de estar acá. Un placer. Gracias al señor Giovanni por este honor que me da. 23 años, se dicen fácil, pero bastante tiempo. Para aquellos que no sepan, Sara y yo este año cumplimos 20 años de casados. Y estuvimos sirviendo acá en esta iglesia hasta el 2006, cuando el Señor nos movió a estudiar por un año. Carla siempre me lo recuerda, que es por un año nada más que fuimos a estudiar a un seminario cristiano. Ese año se transformó en ya 17, creo que llevamos. 18 ya, señor Alba. No, pensé que eran 17. El Alba va contando. Perdón, Carla, perdón, no fue, no fue la intención. Pero siempre le dije a Dios, Señor, ponme en cualquier posición, ponme cualquier cosa que tú quieras que sirva, pero nunca, por favor, nunca de misionero, porque siempre quiero estar en Venezuela. Mi intención nunca fue ir a Estados Unidos. Cuento esto para tal vez los que no sepan tampoco. Intentamos 5 lugares anteriores, 5 países de habla hispana para estudiar en un seminario. Ninguno de esos países nos abrió las puertas. El único que nos abrió las puertas en ese momento fue Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Y pues Dios nos llevó allá un poquito más difícil, nuevo idioma, los dólares, la visa y todas esas cosas, siempre un poquito más difícil. Pero creo que estamos claros que Dios es el Dios del oro y la plata, el Dios que abre las puertas, que las cierra, y Dios pues nos dio esa bendición de estar allá sirviendo y trabajando. Y ya llevamos cerca de 16 años, 15 años trabajando en una iglesia que se fundó. Empezamos desde que se fundó la iglesia y hoy día pues seguimos trabajando. Dios me puso el privilegio de ser el pastor de niños. Y como un pastor asociado. Me da risa porque algún día a veces estoy empujando el dumpster y sacando la basura a la calle, y el otro día estoy predicando, y el otro día estoy haciendo diferentes funciones, pero Dios ha sido bueno y nos ha bendecido muchísimo. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? Aquí predican ¿cuánto? ¿1 hora, 2 horas, media hora, 40 minutos? Por las risas nerviosas creo que 40 minutos. Normalmente en mi iglesia se predica como 1 hora y media porque hay traducción desde el púlpito simultánea. Entonces, si tú predicas 1 hora y media, realmente estás predicando como 45 minutos. Entonces, pero no, va a ser una prédica corta. Realmente he traído algo que más que una prédica es algo que Dios puso en mi corazón para traer a la iglesia en una forma no de exhortación, sino realmente de ánimo, una forma de clarificar muchas veces las ideas y de entender que Dios es el que está en control de todo. Sin Dios nada es posible, las cosas que hagamos serán simplemente quemadas, no dejarán ningún legado, no dejarán ningún fruto, pero cuando hacemos cosas, aunque sean pequeñitas, que pensamos que no está produciendo o que no producirá un fruto, esas cosas pequeñitas cuando se hacen porque son la voluntad de Dios, realmente van a dar frutos que no nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a imaginar. Y justamente algo de eso quiero predicar el día de hoy. Lo he llamado como de camino a la excelencia, porque realmente creo que nuestro caminar diario es justamente eso, ir de camino a la excelencia. Me estaré basando más que todo en 1 Corintios 12, para aquellos que nos ayudan. Gracias por tu ayuda, hermano. Realmente uso más que todo la Biblia de las Américas, no uso la del 60, pero la del 60 también es muy buena versión. Oramos, ¿sí? Me permiten orar, no se pongan de pie o pónganse de pie como ustedes quieran. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos das. Gracias una vez más por celebrar los 23 años del pastor Giovanni y de la pastora Alba, Señor. Gracias por sus vidas, bendíceles. Sígueles llenando, Señor, de tu sabiduría, de tu amor, de tu fortaleza. Guíale, Señor, a nuevas estrategias, a cosas nuevas que puedan seguir trayendo bendición, no nada más a la congregación, sino a toda la ciudad, Señor. Bendigo al pastor Giovanni, a toda la familia, Padre amado, y a toda la congregación, para que podamos seguir buscando con discernimiento tu voluntad, Señor, para seguir trabajando juntos, para tu gloria, para tu honra y para bendición de todos los que están a nuestro alrededor, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, sea una palabra que venga de ti, que caiga en buena tierra, Señor, y que sea una buena semilla, Señor, que dé muchos frutos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Les decía que el nombre de mi prédica hoy le puse el camino a la excelencia porque realmente creo que día a día tenemos que ir caminando hacia la excelencia y donde nos vamos a basar el día de hoy es sobre los dones espirituales. Muchas veces no sabemos qué es lo que Dios nos ha dado, no sabemos qué es lo que Dios ha puesto entre nuestras manos, pero es algo tan hermoso que la palabra nos dice, y son muchas cosas, pero el día de hoy quiero hacer énfasis justamente en eso, en los dones espirituales, porque son esos dones espirituales los que nos van a ayudar, los que nos van a enseñar, los que nos van a llevar a lugares más altos para la gloria de Dios. Y muchas veces no entendemos que es lo que Dios ya puso en nosotros. Y creo que esta palabra sirve para aquellos que tengan ya como Naín 150 años en el Evangelio, o, no mentira, Naín, o algunos jovencitos que solamente tengan meses en el Evangelio, pero el entender y el comprender qué ha puesto Dios en nuestras manos y cómo debemos nosotros administrar lo que Dios puso en nuestras manos, es lo que va a hacer que podamos crecer como personas, como familia y también como congregación. Lo que Giovanni dijo es cierto, estamos en tiempos muy difíciles. Si tengo que hacer un reporte de cómo está la ciudad de Dallas, Texas, pudiera decir, wow, está creciendo mucho, las vías están mejorando la parte tal vez financiera en algunas áreas, en otras no, pero hay mucha pobreza igualmente allá. Hay gente que viven en las calles más de lo que ustedes se pueden imaginar, gente que no puede comer más de 2 veces al día, gente que no ve a sus hijos sino después de 12 o 13 horas porque salen a las 5 de la mañana, dejan a sus hijos en la escuela y después los buscan a las 6:30 o 7 por allá porque tienen que trabajar papá y mamá. Entonces, saquémonos de la mente de que Estados Unidos es un país, wow, está todo bien allá. Es mentira, hay mucha pobreza, muchos problemas realmente. Y aún la gente que tiene opulencia, que tiene mucho dinero, tristemente, son los lugares donde sus hijos están más llenos de droga y donde el país realmente se está decayendo. Por eso pienso que Dios nos movió, y aunque le dije, Señor, no me pongas como misionero, pues Dios nos movió allá, y aunque pareciera, como les digo, un país mucha opulencia o algo muy bueno y realmente hay mucha pobreza, mucha tristeza, allá me han pasado cosas que aquí nunca me pasaron. En una oportunidad estábamos dándole comida a los mendigos, homeless, le dice allá a los homeless, y una chiquitica así como de 1.5 metros me estaba viendo así como feo, así como una morenita, me veía así como que no creía lo que le estábamos dando, comida, y dábamos Biblia y hablábamos con ellos, ropa. Y de repente como que me hace como que ¿qué me estás viendo? Como que, así. Yo no, me asusté, ¿no? De repente cuando me volteo ya viene corriendo, me dicen, cuidado, cuidado. Ha saltado y me dio un golpe en la cara. Obviamente no iba a hacer lo mismo con ella, pues tuvimos que irnos corriendo del lugar, todos nos fuimos de allí, pero hay mucha tristeza, hay mucha pobreza, como les digo. Pero para eso está la iglesia. La iglesia estamos para justamente traer bendición, llevar las nuevas buenas y seguir bendiciendo a la gente con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todos ustedes, al igual que yo, al igual que mis hijos, que todos los que estamos acá, Dios ha puesto algo en nuestras manos, ha depositado algo en nuestro corazón, que son los dones espirituales a través del Espíritu Santo. Y todo está, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo los hacemos crecer? Porque sin eso no vamos a llegar al camino que es aún más excelente, que es el amor. Porque así como voy a empezar hablando de 1 Corintios 12, para poder llegar a 1 Corintios 13, tenemos que pasar por el entendimiento de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y hacer desarrollar esos dones espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas, con esfuerzo y con dedicación. Pero vamos a entender bien esta historia. Vamos primero a Hechos 18. Hechos 18, porque justamente me voy a basar en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, o Corinto como localidad, era una localidad muy importante donde tenía mar hacia el este y el oeste. Era un lugar donde había mucho dinero, mucha educación. Había gente que entendía lo que eran las filosofías, lo que eran las matemáticas, y mucha gente realmente allí predicaba, y no a Jesús, pero sí predicaban a falsos dioses griegos, dioses romanos y todo esto. Y era una ciudad muy, muy importante, pero por eso Dios movió allí a Pablo. Y en Hechos 18, en una de sus segundas travesías,
Pablo pasa por allí y funda la iglesia en Corintio. Vamos a leer el 18, desde el verso 1 al 5, que dice así. Al 4, perdón. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era también el hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y griegos. Luego dice el verso 18, 11, se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Entonces, así comenzó la iglesia de Corinto. Pablo pasó, se puso a hacer sus tiendas. Todos los sábados, como dice la palabra, iba a discutir la palabra, a hablar de Jesús con los judíos y los griegos. Obviamente iba los sábados porque era el día que ellos se congregaban, siendo ellos judíos. No que eso quiere decir que el día sábado tenemos que reunirnos, porque más adelante en otras partes de la Biblia dice que nos debemos reunir los domingos, pero eso es algo aparte. Pero el punto es que Pablo estuvo allí 1 año y medio enseñando la palabra, enseñando a ese pueblo realmente lo que era la verdad, lo que era Jesucristo, quién era Jesús, que era nuestro Salvador, el Mesías, y nada más y nada menos que a los judíos y a los griegos, que era gente que obviamente era muy educada, gente que no creía en un Mesías, que no había llegado, pero Pablo iba todos los sábados y se metía en la cueva del lobo, allí con los judíos en las sinagogas, a hablar de Jesús, de un Dios hecho hombre que nadie creía, un Dios hecho hombre que nadie quería aceptar como el verdadero Salvador. Y esto nos anima y nos debe enseñar de cómo nosotros no debemos tener miedo, como comentaba mi esposa hace rato, Zaret, de ir a lugares donde tal vez pudiéramos ser rechazados o pudiéramos ser hasta cierta forma insultados, pero por llevar a Jesús. No hace mucho, sí, prediqué algo que decía algo así como: no tengamos miedo a la persecución o no evitemos la persecución. Muchas veces como cristianos evitamos algo que va a ser inevitable, que es la persecución del cristiano. La persecución va a existir y una persecución real. Hoy día en Estados Unidos hay persecución. Si un maestro ora en una escuela, es votado, lo votan. Antes era permitido orar en las escuelas, pero ya eso no está permitido. Tú no puedes orar con un niño en la escuela porque te votan, fácilmente te votan. Ya he escuchado de casos que los votan. ¿De qué hacen los maestros cristianos? Bien pilos, bien inteligentes. Consiguen a niños cristianos que oren por otros. Dice, ora por él. Tú ora. Tú di esto. Y lo hacen porque siempre hay una forma obviamente de llevar la palabra. Y aunque estos maestros ponen en peligro sus trabajos, dejan y siguen predicando y no tienen temor, pero usan estrategias. Y hago mención a esto porque justamente lo que hacía Pablo. Pablo no tenía miedo de ir y predicar a Jesús en las sinagogas. Al igual que tú y yo no debemos tener miedo ni temores de predicarle, ya sea a nuestros tíos, familiares que son católicos. Igual hay que siempre estar listos para predicar la palabra. Pero bueno, así empezó la iglesia de Corinto. Pero después de que Pablo salió, en la iglesia de Corinto empezaron a pasar algunas cosas que no pasan aquí, por supuesto, ni en mi iglesia, tampoco en Dallas, pero son cosas que la misma Biblia relata, porque justamente 1 y 2 de Corintios es Pablo buscando soluciones a problemas que estaban pasando en la iglesia. Le voy a nombrar 5 problemas generales, aunque hay muchos más problemas detallados, pero 5 problemas generales que pasaban en esa iglesia. El primero era la división. Había división ya en esa iglesia, porque algunos decían, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo, y había cierta división entre ellos, porque en ese tiempo era importante que cada quien tuviera un maestro. De hecho, decían algo que se llamaban sofistas, que eran unas personas que se paraban en las plazas y enseñaban cualquier cosa, filosofías griegas o cuestiones, y la gente les pagaba para que le enseñaran cosas. Y por eso era importante para ellos decir, yo soy de.
yo soy de este, yo soy de aquel. Y eso empezó a traer división en la iglesia. Y eso es un problema grave, porque justamente cuando vienen las divisiones, viene la caída. Entonces, las divisiones eran un problema muy fuerte. Habían problemas sexuales, donde los cristianos querían acostarse con prostitutas y la iglesia aún lo permitía. Decía, no, está bien. Es una tradición que tienen los griegos y más que todos los griegos. Vamos a aceptarlo, porque se acostaban con prostitutas de griegos, dioses de los griegos. Tenían problemas con comida, sacrificando a los ídolos, tenían problemas de compañerismo a la hora de la Santa Cena, de la comunión, aún haciendo la comunión, el compartir el pan como Jesús nos enseñó, tenían problemas. Porque los ricos querían menospreciar al pobre, el pobre se sentía excluido por el rico y habían contiendas entre ellos. En algo tan bueno que era simplemente compartir el pan. Y también había problemas con la resurrección porque algunos no creían que la resurrección era cierta. Entonces esos son los 5 mayores problemas que existían en el libro de Corintios primera y segunda. Y por eso Pablo fue bien específico en cada caso. Pero justamente después del problema de la Santa Cena, Pablo hace unas palabras espectaculares que hoy día pueden traer bendición tanto a tu vida como a la mía todavía todos los días cuando recuerdo estas palabras. Y dice así en 1 Corintios 12:1. ¿Sí lo están poniendo aquí? Wow. Dice así. Vamos a leer del 1 al 4 primero. Dice, no quiero, hermanos, solo recuerden el contexto, ¿no? De todos los problemas que existían, cómo ya Pablo había ido, Pablo había empezado la iglesia y después de cierto tiempo, dolor en su corazón, le busca soluciones a los problemas reales que tenía esa iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí ya Pablo va dando ciertas solución, una solución bien práctica, bien real, bien profunda a los problemas que estaban sucediendo ahí en Corinto. Y la primera es, no ignores acerca de los dones espirituales. Muchas veces no entendemos que tanto tú como yo, al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos ha dotado de una capacidad, que son esos dones espirituales que tenemos para ponerlo en servicio a la congregación, para ponerlo en servicio en la iglesia, para ponerlo en servicio en nuestra comunidad que es la iglesia. Y justamente Pablo aquí nos los recuerda, porque si no vivimos acorde a lo que ya Dios ha puesto en nuestras manos, vamos a perder fácilmente el camino a la excelencia, que el camino a la excelencia en primera de Corintios 13 es el amor. No vamos a poder llegar a vivir vidas llenas de amor si no entendemos para qué Dios nos ha puesto en esta tierra y para qué Dios nos ha dado como propósito para servir dentro de la iglesia. Yo recuerdo que acepté a Jesús en 1993. No quiero escuchar risas por ahí. Iliana, por favor, te estoy viendo. Hace muchos años. Y yo era una persona súper tímida. Y yo escucho muchos predicadores, no sé si ustedes los han escuchado. Dios me salvó de la droga, Dios me salvó de no sé qué, yo era un asesino, yo mataba. Yo realmente yo ni mataba, no veía ni una cerveza, yo no mataba ni una mosca. El hombre más tranquilo, callado, pero al mismo tiempo inseguro, miedoso. Estar aquí parado con un micrófono es completamente imposible. Y Dios poco a poco fue cambiando y fue gracias a que yo pude entender cuáles eran los dones que Dios me dio. Y en base a los dones que Dios me dio, y no porque yo lo supe por mí mismo, tuve que buscar en oración, mi pastor, mi primer pastor, mi segundo pastor Giovanni y mi esposa, y por años ir aprendiendo cuáles son los dones que Dios me dio y justamente desarrollarlos y trabajar en ellos.
Pero muchas veces ignoramos, como dice aquí la palabra, no ignores acerca de los dones espirituales. Hermanos, qué hermoso es poder entrar a un trabajo, a una profesión, a un proyecto, sabiendo que tenemos todos los recursos, sabiendo que tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar ese trabajo. Y créeme lo que sí, tan pronto tú aceptas a Jesús y Dios te sella con el Espíritu Santo y recibes los dones espirituales o el don espiritual, uno solo, estás capacitado, estás listo para empezar tu jornada, para empezar ese hermoso trabajo que es desarrollar ese don para beneficiar a otros en la iglesia y hacer crecer la iglesia. Y hacer crecer la iglesia. ¿Es un murciélago o una mariposa? Oye, pensé que era también, dije, también aquí el gobernador pone. Dije, oye, ese ya es clase mundial. Está en todos lados. ¡Ay! Sí es mariposa, sí es mariposa, sí es mariposa. Sí, sí, sí. Dejémosla aquí, pues. Aquí va. Hubiera sido más bonita, chama, está muy fea, está muy. Pero bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a ver si no se mueve de ahí. Las mariposas no pican, ¿verdad? No. Igual hay doctores, por si acaso. Nada, mentira. No nos olvidemos de los dones. Ahora, vean lo que dice aquí Juan 15:26. Tan linda la mariposa que me saludó. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da testimonio de nuestro amado Jesús, realmente podemos saber, oye, yo tengo una vida ahora consagrada y quiero vivirla para Jesús. Pero al mismo tiempo entiendo que Dios me capacita para trabajar en la iglesia. Hermanos, eso es para sentarse, orar, pensar y decir, Dios, dime qué me diste, porque quiero trabajar en lo que tú me diste y no en lo que yo quiero hacer. Porque eso es un grave error y más adelante vamos a hablar sobre eso. Tengo aquí mis notas. Cuando ignoramos quiénes somos en Cristo, somos cualquier cosa. Somos cualquier cosa. Cuando ignoramos qué es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, empezamos a disparar como locos a cualquier lado. Y eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere que entendamos qué ha puesto en nuestro corazón y así poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Porque la vida es corta. Yo tengo ya 12 años sin venir a este país. 12, y digo, ¿cómo pasó tan rápido 12 años? 12 años. La vida vuela, el tiempo no para. Por eso es importante que sepamos y no ignoremos qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, qué es lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu para poder vivir en base a eso y no perder tiempo. Si ignoramos qué nos ha dado Dios, si ignoro lo que Dios me ha dado, vamos a estar viviendo vidas dudosas, vidas haciendo cosas que no van a traer fruto. Y no vamos a poder ser fructíferos ya sea en nuestro hogar, ni en nuestra iglesia, ni en nuestros trabajos, ni en nuestra vida. Porque esos frutos igual los vamos a usar siempre, aún en nuestros trabajos, aún en la calle, siempre esa fortaleza, esos dones que Dios nos ha dado, los vamos a poder usar. Si ignoramos que los dones llegan por la manifestación, porque así lo dice la palabra, la manifestación del Espíritu Santo, no vamos a valorarlos como debemos valorar. Es la misma manifestación del Espíritu Santo que pone los dones en tu vida y en la mía, para capacitarnos, para prepararnos para la buena obra. Así que si pensamos, no es que estoy muy viejo, no es que estoy muy joven, no es que estoy muy gordo, muy flaco, no es que la situación del país, no es que mi carro se dañó, no. ¿Qué ha puesto Dios ya en tu vida? Porque Dios puso algo. Ahora depende de nosotros encontrarlo y administrarlo. Algo que he aprendido mucho en los últimos años es que nosotros los hispanos, y aquí voy a hablar un poquito de la cultura americana, dejamos mucho en las manos de Dios. O queremos o pensamos que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Y algo que he aprendido de la cultura norteamericana es que el esfuerzo tiene que estar allí. Algunos llaman a Estados Unidos, ¿cómo es que lo llaman? Esclavos Unidos de Norteamérica, porque la gente trabaja, y así es. El pastor donde yo voy, el pastor Terry,
A veces llega a las 5 de la mañana y se va hasta las 9:30 de la noche. Un día de trabajo, un miércoles. No presionen a Giovanni, por favor, no, porque no queremos que Giovanni también trabaja, no me lo vamos a poner. Estoy dando un ejemplo. Giovanni también trabaja duro, no queremos presiones. Pero es un ejemplo. ¿Por qué? Porque para él el trabajo es una bendición, no una maldición. Y a veces en la cultura hispana pensamos que el trabajo es una maldición, porque venimos con las raíces católicas. Y no, el trabajo es una bendición. Y no es que nos volvamos alcohólicos o, como dicen, workahólicos o adictos al trabajo, pero el trabajo es una bendición. Y debemos encontrar y entender que esos dones son para ponerlos en práctica para la gloria de Dios. No ignoremos y aprendamos a usar, no a abusar, pero sí aprendamos a usar los dones espirituales. ¿Por qué digo no abusar? Porque también en Corinto estaban abusando de los dones espirituales. ¿Y de cuáles abusaban? Del hablar en lenguas, por ejemplo. Abusaban del hablar en lenguas porque el hablar en lenguas es un don que se siente sabroso, se siente rico. Es algo aquí. Pero a veces tal vez ellos no abusaban del don de dar, no abusaban del don de servir o del don de exhortar. Y eso me llamó la atención cuando lo leía en el libro de Corintios. Porque muchas veces creemos que los dones son para beneficio propio. Y los dones justamente son para beneficio del otro, de mi hermano, de mi familia. Para eso Dios nos da los dones, para edificar la iglesia, que somos un solo cuerpo. Amén. Somos un solo cuerpo, pero Dios nos ha dado funciones específicas a cada uno de nosotros. Entonces, dice 1 Corintios 12, ahora el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tenemos que estar claro que el que hace las funciones, los ministerios, el que está en control de todo es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Pero Dios nos los ha dado para que tú y yo lo administremos. Tú y yo lo administremos. Y un tema que tal vez creo que nunca lo he predicado sobre la mayordomía, pero es un tema que definitivamente la mayordomía cristiana es esencial. Que nunca nos olvidemos de que Dios nos ha dado algo que tenemos que administrar y administrarlo bien. Y administrar quiere decir que se multiplique, que crezca, que se aumente. Si Dios te da un don de enseñanza, la idea es que te prepares, que leas, que estudies, que aprendas un nuevo lenguaje, que aprendas el hebreo o el griego, que vaya aún más allá de nuestra comodidad, porque los dones son para multiplicarlos, para que crezca en nuestra vida. Amén. Luego dice el verso 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y dice el verso 10, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, no debe haber ningún cristiano o no existe ningún cristiano inútil bajo el gobierno de Dios. No existe ningún cristiano inútil bajo el gobierno de Dios. Porque como Dios está en gobierno, como nuestro Dios está en gobierno, Él te va a decir, toma este don, sé responsable, úsalo, multiplícalo, desarróllalo, exprésalo, ponlo al servicio de tu iglesia. Haz que la iglesia crezca con ese don que te estoy dando, el de enseñanza, el de exhortar. Sí, haz que crezca. Ámalo. Si no amas ese don, si no amas lo que Dios te ha dado, no lo vas a poder hacer crecer. Por eso es importante, porque no hay ningún cristiano inútil. Dios no nos ha puesto a calentar bancas, tal vez a limpiarlas a veces sí, a venirnos a escuchar la palabra sí, para estar listos, para crecer. Reconoce
que Dios nos ha dado cosas importantes en nuestra vida para ponerlas en práctica en la iglesia. Amén. Lo mismo pasa en el hogar. Estamos equipados en el hogar. Cuando Dios nos da la capacidad o la bendición de ser padres, hay cosas que tal vez ustedes ni yo conocíamos, que podíamos tal vez esforzarnos tanto por nuestros hijos. Yo recuerdo que yo antes dormía como un plomo. Yo me acostaba a las 9 y hasta las 6 de la mañana se podía caer el mundo y a mí no me movía nada. Cuando nació el primero, Esteban Daniel, él hacía y yo, ¿qué pasó? Me despertaba. Porque cuando uno es padre, Dios, es cierto, Dios nos da como una capacidad, como un oído biónico, a las mamás le da fuerza sobrenatural, nunca se cansan, bueno, sí se cansan, pero hacen muchas cosas, porque Dios nos prepara aún para ser padres, pero depende de nosotros esforzarnos y desarrollar y poner en práctica lo que Dios ya nos ha dado. Igualmente cuando somos esposos, igualmente las esposas, igualmente cuando somos empresarios. Dios, lo que te quiero decir es que Dios nos equipa y depende de ti y de mí que podamos desarrollar lo que Dios nos ha dado para poder trabajar para su gloria y hacer y expandir el reino de Dios. Pero en Corinto habían problemas serios. Dice 1 Corintios 6, 9 a 11. Vean los problemas que ven en Corintios. En Corinto eran problemas serios. Tal vez nos podemos identificar con estos problemas. Dice así el capítulo 6, verso del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso era el pueblo de Corintios. Era gente inmoral, idólatras, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, habían de todo. Para eso Dios equipó, después que a ellos los santificó, los lavó, los justificó, a muchos de ellos, después les dio los dones, para seguir evangelizando, para seguir ganando a esos borrachos, afeminados, idólatras, adúlteros, homosexuales, difamadores, estafadores. Porque de eso se trata la vida cristiana. De aprender, preparar y seguir. Porque es como una guerra. Es una guerra. Es una guerra. Ya sea en inglés, en chino o en español, es una guerra constante que tenemos que entender y que es real. No podemos muchas veces domesticar el cristianismo. Y muchas veces pensamos que el cristianismo es nada más para mi casa. El cristianismo es para que mis hijos estén bien y tengan una buena relación de pareja. Por supuesto que sí. Pero eso es una mirada muy corta. La mirada verdadera de un cristiano maduro, un cristiano va a ir creciendo, va a decir, hey, tenemos que ganar almas. Tenemos que luchar en contra de ese borracho, estafador, violador, esa gente que realmente necesita escuchar la palabra y estamos equipados para ganarlos para Dios. Y mientras estudiaba yo estos versos, vi tres cosas importantes o unas características importantes de aquellos que quieren administrar bien los dones. O tres características para aquellos que no queremos administrar bien los dones. Y ahí le va. 1 Corintios 12, 14. Este es el mismo contexto de los dones. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cuando queremos ser lo que no somos, o cuando queremos ser a la fuerza lo que yo creo es mejor, allí hay un problema, no estoy administrando bien los dones de Dios. Aquí la palabra es clara en este sentido. Cuando el pie dice, bueno, yo no soy oído, cuando no se acepta como pie, cuando el pie se acepta como pie, cuando el oído se acepta como oído, o cuando tú te aceptas como maestro, o cuando tú te aceptas
como un profeta, o cuando tú te aceptas como alguien que exhorta, o alguien que da, o alguien que sirve, o un ujier, como tú quieras, cualquier don que Dios ponga en tu vida, el don de servicio. Cuando tú aceptas eso en ti, cuando tú reconoces eso en ti, es cuando es el primer paso para poder administrar bien ese don que Dios puso en tu mano. Y no querer ser como dice aquí la palabra, bueno, si no soy mano, yo soy pie, bueno, si no soy pie, yo soy ojo. No, tenemos que reconocer, Dios me ha dado algo y lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Cuando queremos ser lo que Dios no, cuando queremos ser lo que Dios quiere que seamos, es cuando realmente empezamos a administrar bien el don. Y pasa mucho con nuestros roles como personas. Si somos papás, tenemos que ser papás. Porque a veces somos papás y queremos ser amigos. Y hay un problema. Una vez mi esposo y yo hablamos sobre esto. Si somos papás y queremos ser solamente amigos, hay un problema grande. Porque estamos dejando a nuestro hijo huérfano de un papá. Si somos papás, tenemos que ser papás. Aquel que lleva la disciplina, aquel que enseña y guía a su hijo correctamente. Podemos ser amigables, podemos ser chéveres, pero somos los que tenemos la autoridad allí. Y como tenemos la autoridad, soy papá, no soy amigo. Algo parecido a que, bueno, yo quiero ser pie, pero Dios me hizo ojo. Oye, Dios, yo quiero ser pie. No, si Dios te hizo papá o mamá, sé papá y sé mamá, no seas amiga. Si eres esposo, sé qué, cabeza, esposo, el que manda. Y los hombres dicen, eso, oye, por aquí una voz fuerte, hermano. Oye, bien, bien, no, calmado, calmado. No, tampoco así. No, pues es verdad. Pero una buena cabeza, pegado a Jesús. Alguien que busca la presencia del Señor y somos esposos que realmente conforman al corazón de Dios. Porque muchas veces Dios nos pone en roles y después queremos culparlo a Él. Oye, Dios, ¿por qué? No, Dios te lo dio. Dios te dio una esposa, disfrútala, pero sé el hombre que Él quiere que seas. Ya depende de nosotros. Si Dios te hace papá o mamá, disfruta a tus hijos, pero sé el papá o la mamá que Dios quiere que seas. Si Dios te puso de maestro de la escuela dominical, sé el mejor maestro de la escuela dominical. Si Dios te puso de ujier, sé el mejor ujier. Para que no venga Marugenia y te meta en problemas. Aquellos que conocen a Marugenia, fue mi jefe como ujier aquí muchos años. Pero si Dios nos pone en un rol, si Dios te da un don, donde Dios te ponga, lo que Dios te dé, cúmplelo. Porque no podemos fallarle a Dios. Dios nos ha capacitado. Si Dios te pone como esposa, mujer, sé la mejor esposa que es sumisa a ese hombre que es cabeza y que tiene a Jesús como cabeza. Pero cumple tu rol. No quieras ser cabeza. Señoras venezolanas hermosas, no quieran ser cabeza. Amén. Ahí tengo a mi amigo, ahí que me apoya aquí. Amén. Hombre que es esposo tiene que cumplir su rol. Y Dios te ha capacitado. Dios nos ha capacitado para ser los mejores esposos. No es que vamos a ser perfectos, como decía Naín. Sabemos que Giovanni y Alba no son perfectos, pero son los mejores pastores que Dios pudo haber puesto en esta iglesia. No soy el mejor esposo. Amén. Un aplauso para el Señor. Tal vez tú no eres el mejor esposo, pero eres el mejor hombre que tu esposa pudo tener. Amén. Y que así sea. Entonces, valoremos lo que Dios puso en nuestras manos y seamos lo que Dios quiere que seamos. Busca cuál es tu don, hermano. Anhélalo, deséalo. Pregúntale a tus líderes, pregúntale a tu pastor. Pregúntale, léelo en la palabra. Señor, ¿cuál será mi don? Óralo. Y Dios, ¿qué me diste? Porque quiero usarlo para tu gloria. Para tu gloria. El segundo está en 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuando digo no te necesito, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios. Dios también está en mi casa. No, sí necesitas ir a la iglesia. Necesitamos ayudarnos. Necesitas a tu pastor. Necesitas ver la cara de ese hermano ujier que te sirve. Necesitas escuchar al maestro. Necesitas escuchar al que te exhorta. Lo necesitas.
Nos necesitamos. A la hora que entendemos que nos necesitamos, vamos a seguir administrando bien nuestros dones. Porque yo necesito. Cuando yo entiendo que necesito de Ujier, que ahorita como mi hermana Doris viene y me trae el agua y me trae, gracias. Pues yo no sé dónde está el agua, te necesito. En cosas tan pequeñas me bendicen. Pero que entendamos que nos necesitamos uno al otro para poder crecer, para poder cumplir la voluntad de Dios, porque así es que la iglesia se va a hacer fuerte y vamos a poder llegar a ese camino de excelencia que es el amor. Tenemos que entender que tanto tú como yo nos necesitamos uno al otro y no ser como este pie o este ojo que dice yo no necesito la mano. No, sí nos necesitamos. Amén. Cuando digo que te necesito, cuando entiendo que necesito a mi hermano, sigo administrando bien mi don. Y cuando entiendes que ellos también te necesitan, porque el uno al otro nos hacemos falta. Y cuando yo entiendo eso, tengo que levantarme temprano, tengo que ir temprano hoy porque hoy soy Ujier, me necesitan. Hoy voy a dar la clase dominical, necesito hoy jueves practicar mi clase, leerla bien, el viernes la repaso, el sábado hago la aplicación y el domingo llego bien temprano y doy mi clase de escuela dominical porque me necesitan y ellos saben que yo también los necesito. Así la palabra nos está enseñando aquí en 1 Corintios 12 cómo administrar bien los dones que ya Dios nos ha puesto. Me salto esto. En la tercera parte, 1 Corintios 12:25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos con otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Cuando no nos dolemos con el que le duele o nos gozamos con el que se goza, no estamos administrando bien el don que Dios nos ha dado. Porque las personas cristianas, nosotros como tú y yo, cuando nos gozamos con el que se goza, cuando yo veo que, wow, qué bueno, 23 años de pastorado, me gozo. Wow, este hermano tiene 15 años sirviendo aquí, yo me gozo con él. O que le pase algo bueno, me gozo por lo que. Y cuando aprendemos a gozarnos, o cuando alguien está enfermo, wow, sufro, voy a ayudar, voy a apoyar. Cuando nos entrelazamos así, como nos enseña la palabra. Y cuando yo soy ese que tiene ese don de sanidad, voy a orar por mi hermano para que sea sano, para que Dios lo libere de esto, para que Dios lo ayude. Y pongo en práctica ese don, vamos a seguir creciendo, hermano. Y vamos a poder ganar más almas. Porque este mundo, como decía el señor Giovanni, que es cierto, se está destruyendo, se está cayendo a pedazos. Miren, Oklahoma, vean esto para que vean lo que pasa en Estados Unidos, que es fuerte. En Oklahoma es un estado rojo. Aquellos que no entienden, rojo quiere decir que es más republicano. Es más conservador. Son más conservadores. Valoran más los principios bíblicos y la familia y la vida, hombre y mujer, punto. En ese estado hay escuelas que están teniendo directores que son homosexuales. Y en un caso hubo uno que, porque un pastor homosexual tenía problemas de pedofilia, lo votaron, pero metieron a otro profesor homosexual. Y a un maestro cristiano le dijeron, tú hasta este año trabajas, próximo año no regresas. Porque cuando llega un director a una escuela pública, tiene el control. Entonces, cosas como esas, que aún en Dallas pudieran ser peores, tristemente, están pasando. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Llorar? No, hay que seguir peleando, hay que seguir usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ganar las almas, para luchar. Tuvimos la oportunidad este año de abrir una escuela en la iglesia, 27 niños nada más. Ha sido un trabajo bien difícil. Este próximo año al parecer van a ser menos. Y se hace difícil muchas veces hacer lo correcto para Dios. Pero no podemos rendirnos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que gozarnos el uno del otro. Tenemos que entender que nos necesitamos. Y tenemos que conseguir cuál es el don que Dios nos ha dado para ponerlo en práctica
y realmente gobernar en esta tierra. Amén. Amén. Mira lo que dice acá después. Termino con estos 3 puntos. Para ser buenos administradores tienes que aceptar lo que Dios te ha dado, ese don que Dios te dio, saber que necesitamos uno del otro, que nadie es más importante que el otro, y saber gozarnos y cuidarnos uno del otro. Eso va a despertar 1 Corintios 13, que es el camino aún más excelente. Amén. Los enemigos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Eso está en Romanos 12:3, que también habla de los dones. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien lleva el tiempo? Está ahí arriba, ¿no? Bueno, ahí voy. Romanos 12:3, ¿ya lo consiguieron? Bro, tú eres rápido, brother. Ya lo conseguiste, ¿viste? Ahí arriba. Dice así, porque en virtud, vamos a ver dónde lo leo, vamos a hablar desde aquí, sí. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en su cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en la proporción de a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, dé con libertad. El que dirija con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto está en el contexto de todos los dones espirituales. Y aquí hay 2 frases que debemos tener mucho cuidado. La primera, o 2 palabras, o dos oraciones. El amor sea sin hipocresía. Que el amor sea sin hipocresía. Si algo se puede falsificar, son los dones. ¿Estamos claros? Los dones se pueden falsificar. Se pueden, pero cuando realmente el don se hace basado en lo que Dios nos ha dado y podemos vivir vidas santas, buscamos la santidad, buscamos la verdad de Dios, lo buscamos en oración, somos obedientes a su palabra y podemos realmente usar el don que Dios nos ha dado, el verdadero don. Nuestro amor no va a ser hipócrita, va a ser un amor verdadero. Pero cuando tengamos cuidado con el amor que es hipócrita, ese que no aborrece lo malo, sino que también juega un poco con lo malo. Ese amor que tal vez no honra, ese amor que no es tan fraternal, sino que es más por beneficio. Tengamos cuidado con eso, porque justamente la iglesia de Corinto tenía ese problema. Cuando estaban compartiendo el pan, no había un amor fraternal. Los que tenían dinero tenían tremenda cena y dejaban a los que no tenían tanto dinero a comer menos. No había unidad. No era un amor fraternal, era hipócrita. Por eso Pablo dice, recuerden bien sus dones. Y más aún así, no sean hipócritas. Y la segunda es, no sean perezosos. Yo sé que aquí en Venezuela no hay perezosos. No hay que trabajar duro, fuerte, igual que en muchos lugares. Pues no seamos perezosos en lo espiritual. Hay gente que sé que se para a las 5 y también se va y llega a casa hasta las 10 de la noche. Pero no seamos perezosos en lo espiritual. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Está hablando de la pereza espiritual. No está hablando de la pereza en cuanto a otra área, sino la pereza espiritual. Tengamos cuidado con la pereza espiritual. La oración, la búsqueda de la palabra. Eso no podemos ser perezosos en eso, no podemos caer. Y estoy seguro que aquí en este púlpito esto se ha predicado 100,000 veces.
Yo no vengo aquí a descubrir el agua tibia. Simplemente vengo a reforzar lo que creo viene de parte de Dios para bendecirnos como iglesia. No podemos ser perezosos en lo espiritual. Lo que requiere diligencia, seamos diligentes. Diligentes en esto. No tengamos temor de dar el 100% en las cosas de Dios, hermanos. Dice aquí en Romanos 12:11, ¿sí? No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Luego el 12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Lo opuesto a ser perezoso, ¿qué es? Gozándote en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicado a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, de tus hermanos, y practicando siempre la hospitalidad. Ahí Dios, la palabra siempre busca la respuesta a lo que nos está enseñando ahí mismo. Justamente así debe ser nuestro corazón para poder ser personas que realmente vamos camino a la excelencia. Ya voy terminando, vamos con 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice así: según cada uno ha recibido un don especial. Según cada uno ha recibido un don especial. Úsenlo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estoy diciendo simplemente lo que dice la palabra. Tenemos que entender que tenemos que ser buenos administradores. Eso depende de ti y de mí. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, Dios nos ha dado los dones, de nosotros depende administrarlos. No pongamos a Dios a administrar los dones y yo inventarme un don que creo que tengo, porque muchas veces caemos en ese error. Yo quiero enseñar porque ahí tal vez hay más cacheo, yo quiero hacer esto. No, trata de buscar qué es lo que Dios te dio y en eso trabájalo. Tú tienes que administrarlo, no lo va a administrar Dios, tú tienes que administrarlo, tú y yo tenemos que administrarlo. Tú y yo somos los que tenemos que pararnos temprano a orar, tú y yo somos los que tenemos que buscarlo en la palabra, escuchar lo que tenemos que escuchar, venir al servicio todos los domingos, porque no es algo que es una opción, es que tengo que venir a escuchar porque es cuando Dios me da su palabra. Amén. Entonces ahí tenemos que mantenernos. Dios nos da sus dones, aprendamos a administrarlo. Aprendamos a administrarlo. De esa forma vamos a llegar al camino que es más excelente. 1 Corintios 12, del 27 al 31 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Me provoca ir leyendo cada uno y cada uno vaya levantando la mano. Sí, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Lo voy a repetir, a ver, usted piense, yo soy ese. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los de don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Luego dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego léete 1 Corintios 13, que a todos no lo sabemos, especialmente los novios, que habla del amor. Hay un camino más excelente, pero difícilmente vamos a llegar a ese camino, hermanos, si no aprendemos a aceptar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Porque ¿cómo vamos a amar si el amar, una de las definiciones que más me ha gustado del amor es satisfacer la necesidad del otro? ¿Cómo yo voy a satisfacer la necesidad del otro si no sé cuál es la capacidad que yo tengo? Si yo no sé qué es lo que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado el don de servicio, ¿cómo yo voy a amar? ¿Enseñando? No, voy a amar sirviendo. Porque fue lo que Dios me dio. No va a haber mejor servidor que yo porque Dios me dio el don de servicio. Si Dios te dio el don de enseñanza, enseña. Enseña a tus hijos, enseña en la clase, enseña en la iglesia, enseña en tu trabajo. Nadie va a enseñar la palabra mejor que yo. Nadie la va a profundizar más que yo porque Dios me dio el don de enseñanza y voy a ser el mejor maestro que pueda haber en Venezuela porque Dios me lo dio. Y de esa forma vas a tú llegar a este camino que es un camino más excelente, que es el amor. Amén. Pues tenemos que ir pavimentando el camino. Cuando pavimentamos con los dones, cuando pavimentamos el camino, vamos a poder llegar mejor. Hermanos, que Dios bendiga tu vida. Me gozo en estar aquí. Me gozo en poder disfrutar estos 20 días con ustedes, que los amo, especialmente con mi familia. Ya mucho tiempo sin ver. Y como hablaba con Carlina y con Iliana el día de ayer, yo creo, y a veces es difícil, ¿no? A veces el decir, porque uno puede pensar que uno puede caer en la arrogancia, pero yo sé que Dios me dio el don de servicio. Y por eso no se me hacía difícil, cuando acababan los servicios los sábados de jóvenes, ir de la Isabelica hasta Naguanagua, hasta ¿cómo se llama? Que después de Naguanagua, la vivienda rural, ir entregando jóvenes. No se me hacía difícil. Mi papá y mi mamá sufrían, sobre todo mi papá porque era su camioneta, se la agarró. Pero yo me gozaba. No porque soy el super dupi, sí, bien. No, es porque Dios puso ese don. Es porque Dios lo hizo. Yo simplemente soy un instrumento. Entonces, si Dios te ha dado algo, no tengas temor de usarlo. Porque si no lo usas, no vas a poder después realmente llegar a ese camino más excelente que es el amor. Aprendamos, entendamos qué es lo que Dios nos ha dado para después administrarlo con todas tus fuerzas. Yo entiendo que si eres médico, quieres ser el mejor médico, pero cuánto más si Dios te ha dado el don de maestro, ser el mejor maestro. Eso es aún mejor. Entonces aprendamos, hermanos, a que para poder llegar a ese camino de excelencia tenemos que entender nuestros dones. No ignoremos los dones espirituales que todos tenemos. Amén. Con esto quiero terminar. Ponte de pie.